En cambio, el examen sí o sí requiere revisar inciso por inciso, uno por uno. Entonces, a más tardar hasta mañana en la mañana ya se les va a enviar su nota del examen. Entonces, su práctica son 3 prácticas, vale 10 puntos, entonces le sacan un promedio sobre 10 y les va a dar una ponderación entre 1 y 10 puntos. Y el examen se les ha tomado sobre 90 puntos, ¿ya? A más tardar mañana en la mañana. Ya luego de mañana, ya sea en la tarde o en la mañana, voy a escribir por WhatsApp al horario que pueden llamarme o escribirme para cualquier corrección o tal vez no está revisado su práctica, para cualquier otro detalle. Ya, yo les voy a decir de qué hora pueden venir. Y o revisión del examen. Dice, se le escucha entrecortado. Ya. Entonces vuelvo a repetir. El examen a más tardar va a estar mañana en la mañana y a las noches. Va a enviar. Ya de las prácticas, ya he enviado de las 3 prácticas su nota. A partir de mañana a través del WhatsApp les voy a dar un horario para que aquellas personas que tienen algún reclamo o alguna aclaración sobre su nota puedan llamar. ¿Está bien? Buenas tardes, Lice. El día del examen yo lo envié. Se me marcó tardío, pero le di a tiempo. Todos esos detalles va a ser bien personal, En el tiempo digamos. que nos dijo y me marcó tardío, licenciada, y no sé si mi internet estaba lento, pero acá donde yo vivo. Lo voy a ver el tiempo de tardío. Si Entonces tengo que pasó esperar hasta más, mañana, Lice. si el tiempo de tardío pasó más de 5 minutos, ya no lo voy a considerar. Les voy a dar esa tolerancia más, porque el examen estaba para 1 hora Lice, y solo 15 minutos. fue en punto lo que envió. Si lo pone 41. Ya, entonces, eso voy a ver el tiempo de tardío. Si es más de 5 Ya, minutos, licenciada, gracias. no va a estar revisado el examen. Muchas gracias, Lice. Entonces, iniciamos con el tercer tema. Este tercer tema hoy mismo vamos a terminar porque para el segundo parcial también está programado 3 temas. El primer tema es regresión y correlación lineal. El segundo tema es series de tiempo y el cuarto tema es números índice. ¿Ya? Entonces, iniciamos con regresión y correlación. Como repaso del anterior tema, del tema número 3, hemos analizado el coeficiente de correlación que medía la relación o asociación entre 2 variables. Nos indicaba el tipo de relación entre 2 variables y la intensidad de relación. Puede ser que la relación haya sido directa, inversa o nula, ¿no? Entonces, cuando es directa, los valores serán positivos. Estoy hablando del R. Y cuando es inverso, son valores negativos. Y dependiendo a la intensidad, digamos, para valores cercanos a 1 y menos 1, hemos dicho que tiene una correlación alta, y para valores bajos que se acerquen a 0, hemos dicho que tiene una correlación baja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros dibujando un diagrama de dispersión, ¿ya? En el diagrama de dispersión se visualizan los valores de la variable
X y la variable Y. Entonces, vemos el comportamiento de ese diagrama de dispersión. Entonces, ¿sí? ¿Está presentando pantalla o no? Estamos con pantalla, a ver un ratito. Sí, está, listen. Sí, está con pantalla. Ya estamos con pantalla. ¿Ya? Entonces, cuando R, lo que hemos analizado, cuando tiene R es un valor positivo, tiene una relación directa o también una relación positiva. Nos quiere decir que la tendencia, los valores van a tener a una tendencia de valores altos en la primera variable de X, corresponden a valores altos de la segunda variable Y y viceversa. ¿Qué quiere decir? Estos puntos se comportan de esta manera. Para valores altos de Y, voy a tener valores altos de X. ¿Ya? Entonces, a eso se llama relación directa. Vuelvo a repetir, esto ya lo hemos repasado en el anterior tema, solo estamos recordando porque es importante en lo que es secreción y correlación lineal. Esto también es regla de 3 lo han llevado, ¿no? Cuando es una regla de 3 directa, si la variable X aumenta de valor, la variable Y aumenta de valor. Y también viceversa, ¿no? Si la variable X disminuye de valor, la variable Y también tiene que disminuir de valor. Y la relación inversa ocurre lo contrario. Si la primera variable X va a aumentar de valor, la variable Y va a disminuir su valor. ¿Ya? Entonces, a eso se llama una correlación, una relación o asociación inversa. ¿Y cuándo ocurre que la relación es nula? Cuando R vale 0, entonces, si nosotros observamos este diagrama de dispersión de los datos, o sea, no podemos observar que si la variable X aumenta, no puedo asumir que la variable Y esté aumentando. Están dispersos los datos. Transformaciones lineales. En todos estos diagramas de dispersión, lo que se hace es aproximar o transformar todos estos puntos mediante una línea recta. ¿Ya? Entonces, vamos a transformar los datos originales ya mediante una línea recta para que sus propiedades simétricas se puedan analizar. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos la línea recta llamada también tendencia, estos puntos, ¿a qué valor lineal va a tender? Entonces, también llamada tendencia, vamos a poder analizar con más precisión la media y la desviación estándar. Entonces, para la transformación de lineal, vamos a ir a lo que se llama el análisis de regresión. Entonces, análisis de regresión consiste en la búsqueda de una función que exprese la forma en que se relaciona una variable dependiente Y con una variable independiente X. ¿Qué quiere decir variable dependiente Y? Quiere decir que Y depende de la variable, que los valores de Y están en función de la variable X. Entonces, en el caso de la regresión lineal, vamos a tener una variable dependiente y la otra va a ser la variable independiente. Puede ser viceversa en este caso. Si evidentemente aquí Y está considerándose como la variable dependiente, en otro modelo podemos considerarlo como una variable independiente. Entonces, la relación entre las variables vamos a aproximarlo mediante una línea recta. Se puede aproximar mediante una función exponencial, logarítmica, como etcétera. Pero en este curso específico solo vamos a aproximar mediante una línea recta. Entonces, por ejemplo, en este caso,
En este ejemplo, voy a tener la renta y la tasa de mortalidad. Entonces, para un valor de 100, voy a tener una tasa de mortalidad de 7 puntos. Para un valor de 110, voy a tener una tasa de mortalidad de 5 puntos. Para un valor de 130, vamos a tener una tasa de mortalidad de 4 puntos. Para un valor de 140, vamos a tener una tasa de mortalidad de 3 puntos. Y para un valor de 140, una tasa de mortalidad de 2 puntos. Entonces, los puntos que están en círculos es el diagrama de dispersión. Nuestro objetivo es hallar esta línea que está en verde, que se llama la transformación lineal de estos puntos. Entonces, la recta de regresión de y sobre x va a estar dado con una recta, la recta lineal, sabemos que es y igual a más b de x, donde a es la ordenada en el origen. ¿Qué quiere decir la ordenada en el origen? Para un valor de x0, ¿cuánto vale y? En este caso vale a. B es la pendiente es la variación, y en este caso x va a ser la variable independiente y y va a ser la variable dependiente. Entonces, dado un conjunto de puntos para dos variables bidimensionales, de alguna forma tenemos que representarla o transformarla a través de una línea recta. Entonces, nuestro objetivo para que yo tenga la ecuación de esta línea recta es, tengo que saber cuánto vale A, cuánto vale B. Ese procedimiento se hace a través del método de mínimos cuadrados. ¿En qué consiste el método de mínimos cuadrados? ¿Ya? Dado un conjunto de dispersión, en este caso, los valores X, este valor es el valor, por ejemplo, X, Y, XY, YY, ¿ya? Entonces, el método de mínimos cuadrados consiste en sumar todas las desviaciones de este punto a la recta que queremos encontrar. Vamos a sumar de este punto aquí y así sucesivamente. Donde Y1, ¿cuál es su ESOR o ESOR es 1 a Y1 estimado? La recta va a estar representado por el Y sombrerito, ¿ya? Porque eso quiere decir que es el estimado. Entonces, vamos a minimizar en este caso nuestros E sub I van a ser nuestros ESORes. Cuán dispersos es los puntos de la recta estimada. Entonces, ese es el método de los mínimos cuadrados. Tengo que hallar la suma total de todos los valores y sub i, ya y sub 1, y sub 2, y sub 3 y así sucesivamente, menos los y sub i estimados. Los estimados vamos a calcular nosotros, ya. Entonces vamos a sumar todas estas distancias. Esas distancias lo vamos a llamar con E sub i, que más adelante es el término de ESOR. Como dice minimizar, para minimizar esta expresión matemática tenemos que recurrir al método de cálculo 1. Entonces, el ESOR va a ser igual a la suma de todas las distancias de y sub i al y sub i estimado. Lo que nosotros calculamos cuando hacemos la regresión lineal, la línea de la recta de regresión lineal, es el y sub i estimado. Ya solo el y son los datos originales. Nosotros vamos a calcular el y sub i estimado. Entonces, como es, el ESOR va a ser la sumatoria de los y sub i menos los y sub i estimados. Nosotros desarrollamos esto, nosotros sabemos que y sub i estimado es igual a más b de x. Entonces, reemplazando aquí vamos a tener menos, el signo negativo va a cambiar de signo a esta expresión, va a ser menos a menos b xy al cuadrado. El método de
de minimización nos dice derive respecto a la variable A y respecto a la variable B y igual a 0. Entonces, ahí vamos a calcular los puntos clave, ¿no? Entonces, derivamos respecto a esta expresión. Este 2 va a multiplicar por la derivada de adentro, por menos 1. Pues de ahí viene el signo negativo, igualamos a 0. Derivamos esta expresión respecto a B. Este 2 va a bajar a multiplicar de la sumatoria de todo esto menos derivada de BXI me va a dar XI. Entonces, menos XI. Entonces, si despejamos la variable A de esta expresión y despejamos la variable B, vamos a tener lo siguiente. Si despejamos la variable A, no olviden que esta sumatoria va a afectar a cada término. Este menos 2 es irrelevante porque está igualado a 0. Va a tener sumatoria de Y menos NA, porque si yo voy a sumar N veces A, voy a tener NA menos las menos B sumatoria de Y. Entonces vamos a tener esta expresión. Esta expresión. Pero si yo divido toda esta expresión por N, ya voy a tener sumatoria de Y sobre N, no es más que la media de Y, menos N con N se va a ir, me va a quedar A, lo voy a llevar al segundo miembro, menos B sumatoria de XY sobre N, que no es más que la media de X. Entonces, el valor de A va a estar calculado mediante esta fórmula. A va a ser igual a la media de Y menos B media de menos B por la media de X. Del mismo modo, podemos calcular el valor de Y, de B, perdón. Entonces, si distribuimos la sumatoria, va a tener sumatoria de Y menos NA menos B sumatoria de Y, pero va a estar afectado por el XY cada término. Vamos a tener esa expresión. Además, ya conozco el valor de A. Voy a reemplazar esta expresión. Entonces, despejando, vamos a tener que B es igual a la covarianza de XY sobre la desviación, sobre la varianza de X. ¿Ya? Entonces, para la aproximación o estimación de una línea recta, Y igual a A más B, X, donde a través del método de mínimos cuadrados, el objetivo es hallar el valor de A y el valor de B. A va a ser igual a la media de Y menos B media de X, y B va a ser igual a la covarianza de X y Y sobre la varianza de X, donde B va a ser el coeficiente de regresión de Y sobre X. Del mismo modo, puedo hacer una aproximación X sombrero. Ya no voy a poner A, voy a poner A' más B' de Y. Aplicando igual el método de mínimos cuadrados, A' va a ser igual a la media de X menos B por la media de Y. Y B' va a ser igual a la covarianza de XY sobre la varianza de Y al cuadrado. Nos vamos. Podemos hablar por esto, sobre un gráfico cotidiano. Lo tengo ahorita un resumen, se los voy a subir igual. ¿Ya? Continúe, Lice. Ya. Entonces nos vamos a ir a un ejercicio en particular.
Este ejercicio era parte de la práctica 3. Vamos a determinar las rectas de regresión a través de método de mínimos cuadrados. Si ustedes observan, aquí tengo un resumen del formulario que acabo de explicar, ¿ya? Para aproximar a través de una recta de regresión, ¿ya? Para estimar Y sombrero es igual a A más BX, ¿ya? Lo único que necesito calcular es el coeficiente A y el coeficiente B, donde A está en función de las medias y B en función de las covarianzas. Lo mismo ocurre para calcular la recta estimada o la recta de regresión X sombrero. Entonces, yo necesito calcular las medias y las covarianzas y las variaciones y las varianzas, ¿ya? Entonces, a través de esos datos directamente podemos calcular las rectas de regresión. Entonces, vamos a ir al mismo ejercicio. Este ejercicio ya ha sido calculado, su media varianza. Entonces, para calcular las rectas de regresión, uno requiere conocer la media y las desviaciones, las varianzas y las covarianzas. Ya, ese ejercicio ya les he mandado la resolución del cálculo de las medias. Ya, entonces empezamos al modo de repaso, cómo se calculan las medias, las varianzas y las covarianzas. El ejercicio dice, se tiene una muestra con las calificaciones de 10 estudiantes de sus exámenes parcial y final. El examen parcial lo estoy representando con la letra X y el examen final con la letra Y. ¿Ya? A través de este está detallado en el anterior ejercicio. Está trabajando con 4 intervalos y amplitud 10. Lo mismo, esto se está trabajando con 4 intervalos y amplitud 9. ¿Ya? Entonces, dada esta tablita, lo van a verificar los intervalos. La media va a estar dado la sumatoria de la frecuencia absoluta marginal por XY, 2 por 39, 0 por 49, 4 por 59, 4 por 69, me da 59. Dividido en la cantidad total, que son 10 calificaciones, nos da 59.
Lo mismo para la media marginal de Y. Va a ser 1 por 50,5 más 2 por 59,5 más 2 por 68,5 más 5 por 77,5 me da una media de 69,4. Sus desviaciones, sus varianzas, no es más que la resta de xi menos yi al cuadrado por el ni. Entonces va a ser, en este caso, para x va a ser 2 por 3, paréntesis 39 menos la media es 59, ¿no? Entonces va a ser 4 por paréntesis 59 menos la media menos 59 al cuadrado, más 4 por 69 menos la media al cuadrado. Todo dividido entre 10 me da 120. Y también tenemos la desviación estándar 10,95. Lo mismo para la varianza de Y, va a ser 1 por 50,5 menos su media, que es 69,4. Más 2 por 59,5 menos la media, que es 69,4. Y así sucesivamente vamos a tener una varianza de Y 88,29 y una desviación típica estándar de 9,5. Entonces, en este ejercicio en particular, y la covarianza, que es la multiplicación de todo, ¿no? En la covarianza tengo que multiplicar 39 por 1 por 50,5, más 39 por 1 por 50,9, más, aquí no hay nada que multiplicar, más 59 por 1 por 50,9. Entonces, la covarianza menos la media, menos el producto de las medias nos da 90. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente A y el coeficiente B? Una vez que tengo el valor de la covarianza y las varianzas, lo único que hago es reemplazar en estas fórmulas. Entonces, la covarianza entre X y Y va a estar dado por 90. Sobre la varianza de X al cuadrado, verificamos la varianza es igual a 120. Este valor es igual a 0.75. 0.75. Y el valor de Y es la media nos ha dado 59 y 69. Pues va a ser 50, media de Y, ¿no? 69,5, si no me equivoco. 69,4 menos B 0.75 por la media de X, que es 59. $25,15 dice. 25,15. Sí. Sí, Lice. Ya. Lice, ahí está, tiene que restar esta suma antes de 0.75. Ay, gracias. Igual sale 25. 25,15. Entonces, la recta de regresión va a ser igual a 25,15 más 0.75 de X. Ahora, en este caso, ¿qué significa este 25,15 y 0,75 en X?
¿Ya? Esta recta de regresión que estoy calculando todavía no sé si es bien ajustada, pero ¿cómo se interpreta esto? A que vale 25,15. Significa que si el primer parcial es 0, tenemos una nota del segundo parcial de 25 puntos. Lo voy a puntos. A ver, ¿qué quiere decir eso? Si el primer parcial no he estudiado nada, tengo una nota de 0, ¿ya? Y solo se me ocurre estudiar el segundo parcial, o sea, para el final. El segundo parcial voy a estudiar y me salió 50 puntos, ¿ya? Entonces, si del contenido del examen no sé nada del primer parcial, lo más probable es que, por mucho que yo sepa del contenido del segundo parcial, mi final solo va a estar en función del segundo parcial. O sea, no sé nada, digamos, del contenido del primer parcial, tengo 0, entonces mi final, por mucho que yo sepa el 100% del segundo parcial, porque el final es primer parcial más segundo parcial, ¿no? Entonces, por mucho que sepa 100% del segundo parcial, voy a tener una nota de 25 puntos aproximadamente. Vuelvo a decir, esta es una aproximación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las rectas de regresión y sobre X? El cálculo es de la misma manera, la recta de regresión X sobre Y. Va a estar dada por esta fórmula, es similar a la recta de regresión X sobre Y. Entonces, la recta de regresión X sobre Y, ¿qué quiere decir? Que la variable independiente en este caso es Y y la variable dependiente es X, ¿ya? Entonces, va a ser igual a la media de X. La media de X es 59 menos a B' no conocemos aún. Entonces, esto va a ser igual covarianza de X, Y, vale 90 puntos, sobre la varianza de Y. La varianza de Y es 88,29. ¿Cuánto sale este valor? 1,02. 0,2. 02, Liz. Entonces, ya, 1,02, ¿no? Entonces, reemplazando para el valor de A, voy a tener 59 menos 1,02 por la media de Y es igual a 69,4. Menos 11,79. Menos 11,79. ¿Ya? Entonces, la recta de regresión
Aquí me falta prima, ¿no? Va a ser igual a 0 menos 11.79 más 1.02. Más que la interpretación del A, nos interesa qué significa el B. El B es el que mejor, porque el A no es más que en el origen qué está pasando con los datos, de qué punto está empezando, pero qué significa el B. En este caso 0.75. Significa que si las notas aumentan en una unidad, significa que si las notas del primer parcial aumentan en una unidad, coma, las notas finales aumentan en una proporción de 0.75 puntos. ¿Ya? Entonces, este B que es 0.75 tiene ese significado. Que si las notas del primer parcial aumentan en una unidad, las notas finales aumentan en un 0.75 puntos. Entonces aquí B va a ser igual a 1.02 si las notas, en este caso, ya son las finales, ¿no? Si las notas finales aumentan en una unidad, coma, las notas parciales aumentan en 1.02. ¿Ya? Entonces, si este fuera, por ejemplo, para una mejor interpretación, 2, ¿ya? Si fuera 2, quiere decir, si las notas finales aumentan en una unidad, las notas parciales se van a duplicar, ¿ya? Entonces, y también es sumamente importante el signo. Si el signo es positivo, quiere decir, si la variable X está aumentando, la variable Y también va a aumentar, ¿ya? Pero si el signo fuera negativo, ya no, si fuera este negativo, si las notas aumentan, digamos, las notas finales aumentan, las notas parciales van a disminuir. O sea, este signo también tiene gran importancia. Entonces, calcular las rectas de regresión, ya sea XY, que está dado Y sombrero, igual a A más BX, a través de métodos de mínimos cuadrados no es tan difícil. Ya sabemos calcular las medias, la covarianza y las varianzas.
Del mismo modo, para calcular la regresión lineal, la recta de regresión lineal de X sobre Y, a través de métodos de mínimos cuadrados, es igual, tenemos que conocer la media de X, la media de Y, y el B', que es el cociente de la covarianza entre la varianza de Y. Aquí también tengo un ejemplo, pero que es lo mismo. Ya ya no les puedo explicar, ya les he explicado cómo se calcula en el ejercicio de la práctica. Hay una noción sumamente importante en el análisis de regresión, lo que se llama bondad de ajuste. La bondad de ajuste de la ecuación de regresión es el error cometido al predecir los valores de Y a partir de los valores de X. Se emplea el coeficiente con un R cuadrado, ¿ya? O R cuadrado o R minúscula es irrelevante. ¿Ya? El coeficiente de determinación tiene valores entre 0 y 1. Al estar elevado al cuadrado, no hay un número negativo en bondad de ajuste, está entre 0 y 1. Esta es una característica importante. Indica la proporción de variabilidad explicada por el modelo. Entonces, si nosotros hacemos cálculos, ¿se acuerdan del R minúscula, que es el coeficiente de correlación, que era igual a covarianza sobre desviación típica estándar de X, desviación de Y? Pero ese R cuadrado, al estar elevado al R cuadrado, va a estar por covarianza de XY sobre la varianza de Y por la varianza de X. Entonces, si nosotros multiplicamos, esto voy a tener en la parte del denominador voy a tener S cuadrado de X sobre la varianza de X sobre la varianza de Y. Pero la covarianza sobre la varianza de X es B. ¿Ya? La covarianza sobre la varianza de X es B y la covarianza sobre la varianza de Y es B'. Entonces, el R cuadrado, que nos va a dar el coeficiente de bondad de ajuste, va a estar dado por R cuadrado igual a B por B', donde B y B' son los coeficientes de la recta de regresión. Este es el coeficiente de la recta de regresión de Y sobre X y este es el coeficiente de la recta de regresión de X sobre Y. Para nuestro ejercicio en particular, entonces, para analizar el coeficiente vamos a tener que R cuadrado mayúscula o minúscula, no importa, es igual a B por B', ¿no? AB en este caso B, en el primer caso es 0.75 por 1.02. ¿Cuánto sale este valor? 0.77. Entonces, ¿qué significa este valor?
Este sí tienen que tener buena interpretación. El 77% de la regresión lineal está explicada por la variable, en este caso X. ¿Ya? Este análisis de recta de coeficiente de bondad de ajuste se hace para esta de aquí. ¿Ya? Quiere decir que los valores que yo calcule con este valor, con esta nueva recta de regresión, entonces el 77% de la regresión lineal está explicada por la variable X, coma, es decir, el valor de Y está explicada por X en un 77%. ¿Ya? Este es un buen valor. Qué elegante sería que la recta de regresión que nosotros estamos calculando explique el 100%. O sea, esa sería una recta de regresión con absolutamente todos los datos, y el 100%. Esa sería la mejor recta de regresión. Pero como nosotros estamos estimando y estamos aproximando a una recta de regresión, entonces en este caso nos está dando que el 77% de la recta de regresión está explicada por la variable X. ¿Ya? Si el 77% está explicada por la variable X, entonces podemos concluir que 1 menos 100 menos 77, ¿cuánto nos da? Entonces, que el 23% de los datos no está explicada por la recta de regresión. Entonces, solo el 77% de los datos está explicada por la recta de regresión y 23% no. Les voy a explicar directamente aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? La recta de regresión lineal es un Y que va a ser igual a un valor estimado, Y sombrero, más un término de error. O sea, ¿qué quiere decir este término de error? Que va a haber algunas variables que afecten, por ejemplo, en el caso de las notas del primer parcial y segundo parcial, que va a haber algunas variables que van a afectar este valor de Y. ¿Ya? Puede ser que yo haya sacado mala nota en el examen final, porque a pesar de haber estudiado, puede ser que no me ha dado tiempo de llegar, digamos, al examen final. Puede ser que el factor de no tener acceso a Internet haya fallado en mis notas del examen final. Entonces, va a haber un término de error. Estos términos de errores son eventos que están fuera del modelo, ¿ya? Y todos los modelos matemáticos siempre tienen un término de error, que son eventos que están fuera del modelo. De la misma manera, la recta de regresión lineal X va a ser igual a la X. Lo que nosotros estamos calculando es este X sombrero más un término de error. Este término de error son eventos fuera del modelo. Entonces, a través de métodos de mínimos cuadrados, nosotros vamos a estimar, ¿no? Un Y sombrero que va a ser igual a A más B de X, donde A se calcula de esa manera y B es el coeficiente de regresión de Y sobre X. De la misma manera, para la variable X,
va a ser igual a un A'. De la misma manera vamos a estimar un B'. Un X sombrero que va a ser un A' más B' de Y. A través de métodos de mínimos cuadrados podemos calcular A' y B'. Entonces, el ajuste de bondad va a estar dado por R cuadrado, que va a ser igual a B por B'. Va a medir la proporción de variabilidad explicada en el modelo. Y las varianzas. Ahora aquí quiero que escuchen. La varianza de Y, de este modelo en general, de este modelo que Y, más Y estimado más el término de ESOR, entonces la varianza total de Y va a ser igual a la varianza del valor estimado, Y sombrero, más el término de ESOR. Entonces, este va a ser la varianza del ESOR. Más un término de la varianza. ¿Cuánto por ciento está variando el ESOR? Entonces, va a estar dado por la varianza total de la variable X. La variable X, el original, va a ser igual a X estimado más el término de ESOR. Entonces, la varianza total de la misma manera va a ser igual a la varianza del valor estimado más el término de ESOR. Entonces, de aquí se llama la varianza explicada. ¿Cuánto por ciento está explicando mi modelo según los datos? Entonces, de aquí, la varianza explicada, va a ser igual a la varianza o covarianza al cuadrado sobre la varianza de X. De la misma manera, la variable explicada va a ser igual al cociente entre la varianza o covarianza al cuadrado sobre la varianza de X, de Y. Entonces, aquí lo que me interesa es analizar la varianza residual. Esta es la varianza residual. La varianza residual, despejando de aquí, voy a tener que es igual a la varianza de Y menos la covarianza al cuadrado de XY sobre la varianza de X. Esta también podemos representarlo como la varianza de X menos 1 menos la bondad de ajuste R cuadrado. De la misma manera se define la varianza residual de X. Va a ser igual a la varianza de X menos la covarianza al cuadrado de X menos la varianza de Y, que va a ser igual a la varianza de Y sobre paréntesis 1 menos R cuadrado. Entonces, en esa parte, lo que nos interesa analizar es ESOR estándar de la estimación. Entonces, nosotros, como ya hemos definido que es la varianza, el ESOR estándar de la estimación no es más que la raíz de la varianza residual. Entonces, analizar el ESOR estándar de estimación significa que si este valor es demasiado grande, implica que algunos de los errores son muy grandes, entonces el ajuste del modelo es pobre, o sea, no tenemos buen ajuste. Entonces hay que tener cuidado. Si este valor es demasiado grande, implica que algunos de los errores son muy grandes. Los errores que estoy considerando tienen que ser los más mínimos posibles, porque estoy minimizando a través de métodos de mínimos cuadrados esos errores. Entonces, si este valor es muy grande,
Entonces va a implicar que los errores son grandes y el ajuste del modelo es pobre o malo. Entonces, dependiendo que el ajuste del modelo sea bueno, es dependiendo de la desviación estándar. Entonces, regresamos al mismo ejercicio. Ya hemos analizado la bondad de ajuste, que nos va a dar cuánto por ciento está explicada y cuánto por ciento no. ¿Alguien ha verificado que este valor esté correcto? Sí, Liz, está correcto. Ya. Entonces empezamos. O lo que he visto, ¿no? Entonces, en este caso también determinar, esta pregunta venía aquí. Determina el porcentaje de variabilidad explicada y no explicada. Control X, ese se hace con bondad de ajuste. Este era el inciso B. Entonces, en este ejercicio me pide determine la varianza residual y la varianza explicada. Este de aquí. Determine la varianza residual y la varianza explicada. Pues para calcular la varianza residual o explicada utilizamos esta fórmula. Varianza explicada va a estar dado mediante esta fórmula. Hay una anotación que no les he especificado. Esta varianza XY no es más que la covarianza. Lo vamos a anotar aquí. Covarianza X, Y. Pero al cuadrado. Sobre la varianza de X. Entonces esta va a ser igual ya tenemos calculado la varianza de la covarianza. La covarianza es 90 puntos. 90 al cuadrado sobre la varianza de X. La varianza de X que vale 120. ¿Cuánto sale ese valor? $67,5.
67,5. 5. Ya. El siguiente nos pide la varianza residual. Esta es la varianza explicada. Aquí me voy a anotar. Varianza explicada. Siguiente nos pide la varianza residual. Tengo dos alternativas para calcular la varianza residual. ¿Ya? Entonces vamos a tener esto, vuelvo a repetir, esta es la covarianza al cuadrado. Cualquiera de ellas nos tiene que dar. A través de las dos alternativas lo vamos a hacer, ¿ya? Para ver si nos da el mismo resultado. Voy a utilizar la primera alternativa, que es igual a la varianza de Y. ¿Cuánto era la varianza de Y? 89, 8, varianza de Y. 88,29. $88,29 menos, esta es la varianza esperada, ¿no? Acabamos de calcular la varianza esperada menos 67,5. ¿Cuánto nos da este valor? 20,79. Y aquí, si aplicamos esta fórmula, va a ser la varianza de X. La varianza de X era 120, si no me equivoco, ¿no? 120 paréntesis 1 menos la bondad de ajuste R cuadrado vale 0,77. ¿Cuánto sale ese valor? 27,6. A ver, algo está mal. 27,6. A ver, No, licenciada, 48,85. a ver, un rato. 120 paréntesis 1 menos 0,77. 0,77 tenía que estar elevado al cuadrado, licenciada. Gracias. Muchas gracias. Entonces va a ser igual potencia cuadrada. ¿Cuánto sale ese valor? 48,85. Aquí algo mal, vamos a revisar bien. 48, 85. a ver, la varianza residual.
15x cuadrado. Dice, no se le escucha. Sí, estoy despejando esta fórmula bien, ¿ya? En algo está fallando. Un ratito. Voy a volver a analizar si está correcta o está mal esta fórmula. Esa fórmula con detalle mañana lo voy a especificar en algún signo debe estar mal. Ya este lo vamos a anular por el momento. Para más tarde voy a despejar esta fórmula. ¿Ya? Entonces, si la varianza, esta es la varianza residual. ¿Ya? Entonces, si la varianza residual o la desviación,
es demasiado alto, entonces los valores no están bien explicados. Esa recta de regresión tiene un mal ajuste. Entonces, si en este caso nosotros calculamos la recta de estimación, esta va a ser igual a raíz de la varianza residual, en este caso 2079. ¿Cuánto nos da esa raíz? Entonces, esta es, me va a dar que el 4, los residuos tienen una variabilidad de 3, en este caso 4,56 puntos. ¿Ya? Entonces, este valor no es muy grande, entonces vamos a poder confiar, digamos, en la estimación del modelo con el que estamos trabajando. Lisa, una pregunta. ¿Sí? Donde dice varianza explicada es y sombrerito al cuadrado. Ya no Sí. hallamos de... No hay necesidad porque es el mismo modelo expresado de diferente manera, ¿ya? Solo para la variable y, digamos, porque el otro estamos haciendo el mismo ajuste. ¿Está bien? Está bien, Lisa. A pesar que en el formulario está, pero suficiente que estemos calculando un solo ajuste. Entonces, a través de, si se han dado cuenta, son fórmulas que sí o sí requiere calcular la media, marginales de X, de Y, varianzas marginales y la covarianza. Y todo lo demás es aplicar fórmulas, nada más. Ya es un tema que de alguna forma continúa con lo que es distribuciones bidimensionales. ¿Ya? Entonces, ustedes ya les voy a subir ahora mismo la práctica, por lo menos tienen que determinar las varianzas, las rectas de regresión, ¿no? Las rectas de regresión. Aquí vamos a quedar en este tema. Hoy mismo les voy a subir la práctica, ¿ya? Entonces, hasta mañana trabajen hasta donde puedan calcular. Pero sí o sí tienen que saber calcular las rectas de regresión. Ya luego el análisis de sus varianzas, de su bondad de ajuste, lo vamos a seguir puliendo a través, digamos, dependiendo a cada ejercicio. ¿Está bien? Está bien. Ya.